Espero poder ser un canal de Dios conforme a lo que Él quiere. Les invito a cerrar sus ojos y hagamos una simple oración. Padre, te agradezco mucho por esta oportunidad, por estar aquí. Y ruego al Espíritu Santo que nos hable. Ruego, Señor, que tú nos ministres. Sé, Señor, que tú tienes las palabras, las formas. Y quiero, Padre, no errar en tu dirección, Señor. Estar realmente, verdaderamente llevado por lo que tú quieres, Señor. Bendice este momento, bendice cada ministro que está acá. Y amado, ayúdanos y haznos sentir lo que tú sientes. Haznos hablar, Señor, y poder salir de este encuentro regional como tú lo esperas. Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Gracias por escucharnos. Para tu gloria y honra, Padre, háblanos ahora. Amén. Sé que como encuentro regional, más allá de algo que nos pasa, de venir por deber, de venir para cumplir, de venir porque es nuestro compromiso, creo que necesitamos en este tiempo que Dios nos hable. Agradezco, la mayoría son ministros y creo que necesitamos entender claramente cuál es nuestro llamado. Como dijo mi querido Pastor Ábalos aquí, yo soy secretario de la institución, ya hace cerca de 15 años cumpliendo secretariado regional, nacional, estando con todas las problemáticas. Y en una charla con un pastor amigo, yo le decía, estoy en un conflicto personal, porque esto, todo lo que es práctico, todo lo que es un formato de deberes, te va absorbiendo y uno va entrando en esa área de compromisos humanos. Y como le dije al pastor Osvaldo en una charla personal el día ayer, en un momento de almuerzo, uno va sintiendo que esto lo absorbe y que hay otras cosas que se van perdiendo. Que se va perdiendo esa fuerte intimidad con Dios, por ejemplo, que en algún momento uno se ve identificado. Los jóvenes que cantan acá, por ahí tienen otra etapa de la vida, ¿no? Cuando uno recién se convierte. Nosotros somos una iglesia muy evangelística. Es muy común que mucha gente nueva venga cada semana. Tenemos bautismo todos los meses. Y una cosa que notamos es el fervor de la gente nueva. El fervor en la oración, el fervor en la adoración. Son incontrolables. Al que tiene ya más de 5 años está anclado en un lugar y es muy difícil verlo arrodillado, es muy difícil verlo llorando, con las manos en alto, hasta cantando a veces, ¿no? Y uno se pregunta qué es lo que va pasando. Porque creo que primeramente no es la voluntad de Dios. Creo que no es eso. Adoradores en espíritu y en verdad. Habla de otra cosa. Habla de la pasión de una samaritana que no tuvo problema de admirar a Jesús y de admirarlo en ese momento, mirar el momento en el cual se encontraba y salir corriendo e invitar a toda la ciudad para que todos vinieran a verlo. Y a veces, no ustedes, como dijo Osvaldo ayer, sucederá en Francia o en Tigre, a veces uno va cayendo en esto que su servicio es esto nada más, ¿no? Y no es de predicarle a nadie, o escasamente predica, ya no es el mismo o la misma. Y en verdad creo que esto es un problema y algo digno de destacar. Yo estaba leyendo una historia que seguramente en algún momento en el sur he hablado, porque me toca. Este tema me preocupa mucho, de que soy secretario. Antes vivía entre el pecador, perdón esta expresión, sucio, perdido, y mi llamado. Me preguntaban si era pastor y digo, no sé si soy pastor, pero sí fui llamado a hablar el evangelio, a llamar al pecador a Cristo. Ese era mi trabajo. Cuando entro como secretario, entro en un papeleo de cosas, firmas valiosas, importantes, de la cual no sé si soy secretario, pero no sé si lo hago bien, hago lo que me eligieron. No es que me preparé para esto. Trato de ser decente, correcto. Pero en realidad cuando miro mi vida, encuentro que no solo en mí, sino en los que me rodean, en muchos de los ministros,
van perdiendo eso que era fundamental. Se va perdiendo eso que nos tiene que identificar. Eso que nos lleva a ser quebrados ante Dios, que nos lleva a ser personas que se mueren. Y ahí es donde nace esa lectura que siempre me golpea, la historia de esas 10 vírgenes. Y me gusta el versículo 9 cuando las 5 insensatas se quedaron sin aceite en el tiempo de la espera. Y esto es importante, el tiempo de la espera. Y la historia dice que cuando se confrontan entre ellas con las que tenían aceite, la ordenanza era, o la orden fue, vayan al que vende. Vayan al que vende. Y lo triste es que cuando fueron al que vende, cuando se dieron cuenta y reaccionaron, ya el esposo había vuelto. Y esto es un tema, porque si miramos Mateo 24, todos lo sabemos, habla de las señales del fin. Mateo 25 sigue hablando de las señales del fin, pero las señales del fin donde incluye la iglesia. Una iglesia con 3 niveles de irresponsabilidad. Perdiendo el aceite, una iglesia que no multiplicó el talento y una iglesia que se olvidó de la misericordia. Una iglesia que, y no sé si pasa acá en Bariloche, pero se olvida del necesitado, se olvida del que pide una moneda, se olvida que alguien dirá, pero se lo usa para drogarse. Y bueno, pero nosotros lo usamos para pagar el DirecTV, que es otro tipo de droga. Y tantas cosas que a veces nosotros no nos damos cuenta, como yo digo, en un tiempo vivía de una manera en Cristo. Mi par de zapatos regalados, me admiré porque justo tenía zapatos rotos. Y le digo al hermano, le digo, la verdad, gracias, porque justo lo necesitaba. ¿Y cómo te diste cuenta? Y llegué cuando estaba de rodillas orando, pastor. Tenía un hueco tremendo abajo. Y en estos tiempos es diferente, lamentablemente en alguna manera. Porque ya mi auto no se rompe. Ya no tengo que andar fijándome cuánto aceite pierde y si tengo que ponerle. Y uno sin darse cuenta ha pasado al otro lado. Y al pasar al otro lado, de alguna manera, esta expresión por ahí es un poco desagradable para algunos, el pasar al otro lado, pero va dejando otras cosas del otro lado, las que nos identificaron al principio. Y uno va cayendo en alguna manera en un ámbito hasta de hipocresía. No ustedes, pero sí pasa. Donde cuando tenemos que orar, no sé si les ha ocurrido a alguno por allá o detrás de la puerta, caemos hasta en la hipocresía. Y podemos estar con un micrófono y hablando por hablar a la gente más que a Dios. Y nuestras prédicas pueden ser muy bien pintadas, pero en realidad primeramente sin esencia y segundo no me reflejan, o tal vez sí me reflejan por muchos casos que en mi zona sí sucede, pastores muy abusivos de la gente. Abusivos en cuanto a lo monetario, abusivos en muchas cosas más que no quiero meterme, pero sí pasa. A nosotros como institución lo vemos. Dice aquí justamente el mensaje que tengo anotado acá, que se me escapó un poquito, pero dice en el libro de San Mateo capítulo 25, verso 11, después vinieron las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto que no os conozco, velad, y aquí viene un mandato para nosotros, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Estén atentos. Y ahí es donde salto a un versículo que me gusta mucho también, cuando Jesús comienza a decir en el capítulo 5 de San Mateo, verso 13, ustedes son la sal de la tierra y ustedes son la luz del mundo. Después de una advertencia, cuando versículos anteriores empezó a decir, van a ser perseguidos. Entonces como diciendo, ojo, que cuando llegue un momento en la tierra, usted no tiene que perder el sentido de sal, no tiene que perder el sentido de luz, porque ustedes no fueron elegidos con otro fin.
No fueron elegidos. Y dice, cuando una luz es puesta, no puede ser puesta, dice NBI, y esto me gusta muchísimo, dentro de una vasija. Si no se pone sobre un monte. Y nos preguntamos, ¿para qué es la luz? ¿Y para qué es la sal? La sal, como decía el pastor Osvaldo, era un sentido de salario. Por eso sal, lo sabemos muchos. Se usaba para pagar, el patrón pagaba con la sal. En segundo lugar, cuando se recibía la sal, cumplía varios sentidos. Uno, preservación de ciertos alimentos, como en nuestras heladeras se conservaba el alimento. Y en tercer lugar, daba sabor. ¿La luz para qué era? La luz claramente cumplía la función de orientación, de guía, de iluminar el camino, de mostrar por aquí es. Y creo de alguna forma que cuando pienso en esto, creo que Dios nos va diciendo, ojo, que no pierdas estos sentidos. Ojo con no perder la causa por la cual fuiste electo. Ojo con perder el papel claro. Él es el jefe, Él es el empleado, Él es el empleador, Él es el patrón. Y yo tengo que saber claramente qué es lo que espera de mí. Filipenses 2:5 dice, hayan ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Cuál hubo? El que hubo fue el que dejó su gloria. Y no me imagino cómo será esa gloria, pero dejó esa gloria por amar los que nadie amaría. No es que en realidad lo hizo al revés. Vino de abajo y subió arriba, sino que amó los que nadie amaría. La esencia de Jesús no estuvo en el templo de Jerusalén ni en los templos de las sinagogas, sino que en realidad la esencia de Jesús, la pasión de Jesús, estuvo afuera, no estuvo adentro. Es la pasión que nos movió cuando agarramos un pandero y nos íbamos a una plaza. La pasión que movió a otro con una guitarra para ir a la calle. Eran dos y parecían locos en la calle. Es la pasión de amar a los que nadie amaría. Yo a veces se lo digo a Dios, yo no lo amaría. Abusó a su nieta, abusó a su sobrina. No puedo, me cuesta mucho. Lo castraría puede ser. Pero amarlo me cuesta. Pero la Biblia dice, de tal manera amó Dios al mundo. Y dentro de ese mundo estaba ese. Y la verdad que me cuesta. Pero entiendo o quiero entender ese amor sin límites. Quiero cada día de mi vida comprenderlo. Y vuelvo a repetirlo, una gran lucha dentro mío de no perder esa pasión de predicarle al que me carga combustible, al que me atiende en un negocio. No quiero perderlo y estoy en una batalla. Porque a veces la verdad es que me preocupo y me pregunto qué me está pasando. Al ponerme el termómetro espiritual, digo, Señor, no estoy como estaba antes. Esto es un devocional. Y vengo por eso. Por lo tanto, yo anoté algunas verdades acá en cuanto a sal y luz. Recuerde, la sal preserva, la sal es un salario, la sal da sabor. Recuerde que la luz direcciona o ilumina, muestra el camino. Recuerde. Y la primera verdad que quiero enfocar es sal y luz en nuestro matrimonio. Un tema valioso. Yo amo a mi esposa. Nos conocimos cuando ella tenía 17 y yo tenía 20. Nos casamos 3 años después. Formamos una familia, tenemos 3 varones, para mí los mejores, para mí mis hijos. No porque, tal vez porque son mi responsabilidad, por eso mismo. Están conmigo en el ministerio, con sus errores, con sus defectos. Hemos luchado, el primero fue el más difícil. Se escapaba de nuestra casa, nos acostábamos a dormir, se escapaba por el techo a los 14, 15 años. Nosotros iniciamos la iglesia que tenemos y la verdad que no fue fácil la vida en ese tiempo, muchas lágrimas, pasamos muchas pruebas, muchas crisis. A ese muchacho le agarró algo así como una leucemia en un momento
y tuvimos unos 5 años de proceso. A los 18 años él empieza a tomar conciencia, a los 20 años nunca dejó de venir a la iglesia porque digo, mientras vivas en casa las leyes las pongo yo, tenés que venir a la iglesia. Y orábamos en casa y hablábamos de Dios en casa y era como hablarle a un poste de luz, porque en realidad no había reacción. Pero al tiempo, a los 20 años, 21 años, empieza a sentir a Dios. Y hoy en día él está en el Instituto Bíblico, está muy comprometido, es papá, tiene una hija, tiene 36 años, sigue todavía siendo tan niño conmigo como siempre lo fue. Es un papá con todas las letras mayúsculas como papá, es un buen esposo, se casó correctamente, la verdad que estoy agradecido con él. El segundo muy comprometido también, el tercero muy comprometido, y cada uno en su lugar. Y no es que ha sido fácil, pero sí le puedo decir algo, tratamos como matrimonio de ser una luz, tratamos de ser una sal. Yo señalé aquí con respecto a esto una separación entre lo que es sal y luz. La relación de la esposa, en verdad, yo quiero decir, y del esposo, tiene que estar marcado por el amor. No tiene que ser solo una sociedad. Maridos, dice Efesios 5, 25, dice, amad a vuestras mujeres. Y al pensar en amor no estoy pensando en otra cosa que el hecho de aprender a vivir amando a la persona. Amar es muy distinto a querer. Cuando alguien puede querer un par de zapatos, lo cambia, pero el amor no demanda, el amor da. Entonces, cuando hablamos de la sal en el matrimonio, estoy hablando de lo que le da sabor, lo que es modelo para los hijos. En estos tiempos he visto muchos pastores que en realidad se han separado, pastores que en realidad uno miraba a la familia, al matrimonio, y podía ver la amargura que había en la casa. Pastores, líderes. Y en mi caso, en nuestra iglesia tenemos trabajos con matrimonios, talleres de matrimonio, y estamos siempre encima del matrimonio. Porque nos damos cuenta de la gran necesidad, de la gran perversión social que hay en el matrimonio. Donde es fácil enfriarse, donde es fácil perder el abrazo, donde es fácil perder las caricias, donde es fácil perder un beso, donde es fácil perder todo aquello que identificó el matrimonio, sabor. Yo creo que si una comida no tiene sabor, ningún hijo va a decir que rica. Y quiero que sepa que no hay muchos de nuestros matrimonios sociales, de la iglesia, de los pastores, de los ministros, de los que quiera pensar, han perdido el sabor. Y es fundamental, nosotros que nos llamamos la luz, los que mostramos el camino, que tengamos los mejores matrimonios, que seamos el modelo que la gente vea como matrimonios. Yo realmente tengo una esposa que no me la puedo sacar encima. Y no es porque yo soy pegajoso. Ella, si hubiera estado acá, hubiera dicho, yo te acompaño. Porque en realidad es genuinamente una compañera. Y ella ha aprendido a aceptarme a mí en todos mis errores. Y es una mujer, en ese sentido, no tengo una sola cosa que quejarme en cuanto a esto. Amados, tenemos que ver cómo están nuestros matrimonios. Creo que a eso se refiere en alguna manera la sal, el sabor que está teniendo y cómo preserva la familia un matrimonio que tiene sal. Tenemos que ser un modelo de matrimonio donde la gente que nos vea, y aquí entra la luz, pueda ver claramente que nuestra relación íntima es maravillosa. Tenemos que demostrarlo. Yo quiero pedirles por favor que reaccionen a esto. Basta de hipocresías, muchachos y chicas. Y usted dirá, ¿se puede cambiar esto? Sí se puede cambiar, hay que trabajarlo. Días atrás venía en el auto a la iglesia y vi un matrimonio. Bastaba ver la cara de la mujer para darme cuenta, una chica de unos 30 años, cómo estaba ese matrimonio. No tenía gusto. Cuando están enamoradas y están de novios, resplandecen. Pero cuando se casan, uno se pregunta, ¿qué les pasó? Y yo quiero decirle que se pierde el sabor, amigos. Y lamento decirle, nosotros no somos una sociedad de empresarios, no somos abogados, no somos médicos, no somos un encuentro de médicos, somos pastores. Nosotros no tenemos que operar a alguien con cara de perros, no tenemos que darle medicina a alguien
sin importar cómo nos vemos. Nosotros somos luz y tenemos que mostrar claramente quiénes somos. La gente tiene que ver en nosotros a Jesús. Y si Jesús no es alegría para tu vida, no esperes que lo sea para el otro. Y aquí es donde viene lo segundo, sal y luz sobre nuestros hijos. Nuestros hijos van a imitarnos, amados. Si tu casa es amarga, tus hijos serán amargos. Si tu matrimonio es gris, el matrimonio de tus hijos puede ser gris. Es casi un hecho que lo será, a no ser que busquen otro consejero, otro modelo, y digan, me decepcioné de mis padres. Los hijos tendrán una familia similar a la tuya, porque son tus discípulos, porque los has formado en tu casa, los has preparado en tu casa, mucho más que la iglesia. Mucha gente viene y me dice, pastor, mire cómo está mi hija, viene 3 días a la semana a la iglesia, mire cómo está. Le digo, 3 días de la semana a la iglesia, viene 2 horas por día, viene para un ensayo, viene para su tiempo juvenil y viene al culto. Es verdad, 2 horas por día, 6 horas semanales. ¿Pero cuánto está en tu casa? ¿Cuántos devocionales tenés en tu casa? ¿Cuánto tiempo le dedicás la palabra a Dios en tu casa? ¿Te acordás de aquella famosa frase que alguien dijo por ahí? Instruye al niño su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿De qué se está instruyendo? ¿Cuánto tiempo está tu hijo en el celular? ¿Cuánto tiempo lee la palabra? Obvia la Biblia en el celular. ¿Cuánto tiempo está en el WhatsApp? ¿Cuánto tiene el Facebook, el Instagram, el TikTok? ¿Cuánto tiempo? Yo te estoy hablando a vos, papá. Estoy hablando a vos, pastor. Es decir, nosotros no podemos exigir lo que no hacemos. En el instituto bíblico no podemos tomarle un examen a un joven que en realidad no estuvo en la materia. Y si nosotros no se la enseñamos, no podemos exigirles que nos dé un examen, y en la familia tampoco. Tenemos que rever nuestra realidad. Y ustedes dirán, ¿por qué como secretario vengo a hablar esto? Porque tenemos que ser los mejores pastores del país. Tenemos que ser las mejores familias del país. Tenemos que tener los mejores hijos del país. Yo sé que cuesta. Alguien me dirá, pero pastor, no es un tema. Hay pastores que no tienen sus hijos en la iglesia. Lo sé, pero tengo que instarlos a que los traigan. Tengo que instarlos a que los recuperen. Tengo que instarlos a que sean siervos. Tengo que instarlos a que los ganen. En mi trabajo, si no cumplo ese papel, estaría errado. Estaba mirando algunos salmos, por ejemplo, no los voy a recitar o recordar. Salmo 127, tus hijos serán como saetas, irán delante tuyo, serán certeros en manos de guerrero. Para ser saetas tenemos que ser guerreros. Yo tengo 3 a 5 devocionales todos los días en mi casa con mis hijos. ¿Qué edad tiene el menor? 29 años, soltero. El segundo tiene 32. Nos sentamos en casa, agarramos un texto bíblico 3 veces o 5 a la semana, depende de obligaciones, y empezamos a desarmar entre nosotros. Terminamos orando como familia. Mis hijos oran. Y yo no estoy diciendo que sea wow, trabajamos, tenía 1 año y medio y yo estaba trabajando en eso con mis hijos. Días atrás me estuve en un culto y me senté en el fondo, tuvimos una obra de teatro muy linda de la Pascua, 4 días seguidos, 1 hora por día. Muchísima gente de la ciudad vino a ver la obra. Y yo me senté en el fondo como uno más. Y al lado mío había una mamá que estaba mirando la obra, pero su niña de unos 7 años pegada al celular todo el tiempo. La obra estaba brillando, pero la niña con su jueguito, con su videíto que estaba ahí viendo. Y digo, ¿dónde va a ir cuando tenga 15? ¿Dónde va a llegar cuando tenga 13? Tenemos niñas de 13 que tienen relaciones sexuales, que quedan embarazadas antes de tiempo. Tenemos muchachos que realmente se comportan mal. Y a veces nos preguntamos ¿por qué? ¿Por qué? Yo quiero invitarlos, amigos, que miremos nuestro baúl de fariseos y veamos qué cosas buenas y malas tenemos guardadas adentro. ¿Qué es lo que Dios nos está diciendo que tenemos que corregir? Si yo me voy de acá sin decirles esto, podría ser un culto de milagros, podría tener un devocional de milagros.
Pero si esto termina acá en un devocional de milagros, si se sanó el pie plano o se sanó de esto o de aquello, pero tus hijos o tu familia está mal, te aseguro que va a ser más la amargura que reste que el gozo de la sanidad. Si tú encuentras esa sal y esa luz y la adquieres, tu vida va a tener otro sentido. Tenemos que ser sal y luz. Tenemos que ser sal y luz. La tercera verdad que quiero es sal y luz en nuestra sociedad. La iglesia debe ser valiosa para la sociedad como sal. No una iglesia que la gente desmerece. Somos la sal. No puede ser una iglesia encerrada, tiene que ser una iglesia externa, una que sana a la sociedad enferma y sacia con Jesús. Nosotros en la iglesia no tenemos grandes dones, déjeme decirlo así, pero sí buscamos la forma de mostrarle a Jesús con nuestros hechos a todo el que encontramos en la calle. Hacemos todo. En esta Pascua hicimos una obra de teatro donde había 120 actores, 1 hora por día. Había diferentes sectores, alquilamos luces, tenemos algunas, pero esos proyectores, y de repente la iglesia estaba tenue, toda la luz, y se iluminaba aquella parte allá, se estaba haciendo la obra de teatro, se enfocaba en la pantalla, otra parte acá, otra parte allá, concluyó arriba con la crucifixión y resurrección. Pero fueron 3 días seguidos, y muchísima gente vino de la sociedad. ¿Por qué hacemos esto? Porque en realidad creemos que somos la sal. Y se lo tengo que demostrar al mundo. Trabajamos con adicciones. Trabajamos internando jóvenes. Buscamos la forma. Tenemos charlas para adicciones 2, 3, 4 veces por semana. La iglesia está abierta desde las 10 de la mañana hasta cerca de las 12 de la noche todos los días, de lunes a lunes. Antes era la madrugada y cualquiera podía venir y golpear las manos. Creo que como todos repartimos comida, hacemos comedores. Se han abierto como 40 obras desde nosotros. Uno de los pastores ya tiene 10 iglesias que él abrió. Y así hemos trabajado por la pasión que hubo en Cristo Jesús y que tenemos que tener. Entendimos que teníamos que correr, que no nos podíamos conformar con simplemente esto y esto, sino que teníamos que ser esa iglesia que iluminaba la sociedad, esa iglesia que era sal, que preservaba, que transformaba al adicto. Es muy común que en la iglesia vengan 4 o 5 drogadictos con todos los que se entregan cada fin de semana, y venga redrogado, venga borracho, y ahí la iglesia los hace aceptar a Jesús e ir luego a ser atendidos. Los metemos luego en un encuentro de pocas horas, lo pasamos por los grupos y después es normal que ese esté en una plaza predicando. Y no estoy diciendo nada extraño. Los que tenemos 50, 60, 70 años, por ahí recordamos esa iglesia que era así. Yo quiero invitarlos a pensar en nuestra responsabilidad. Cuando pienso en la gran comisión, pienso que la gran comisión, perdón, no quiero ofender, no fue levantar templos, fue ir y predicar el evangelio, es salir de los templos e ir a buscar pecadores. El templo luego nos va a abrigar, nos va a hacer sentir cómodos, pero los pecadores estuvieron anoche durmiendo debajo de algún edificio anoche. Los pecadores, alguno tal vez se suicidó. Los pecadores golpean sus esposas y las esposas arañan, maltratan sus maridos. Los niños miran detrás de la puerta como papá y mamá se golpean. Nosotros tenemos un hogar de niños. Nos llegan los niños de 1 año y medio, 2 años y medio. Los traen porque los violaron. Soy duro, pero es verdad. Uno de los niños me decía, le decía a la psicóloga, dice, la encerraban en el baño a mi hermanita de 1 año y medio, 2 años, y yo le gritaba, el nene tenía 9, soltala, soltala. Los padres alcohólicos, drogadictos, esa es nuestra sociedad. Esos jóvenes que se cortan en las plazas, pregúntele por qué se cortan los brazos, por qué se drogan. ¿Sabe lo que le van a decir?
cuando usted entre, le van a decir esos jóvenes, porque no puedo olvidarme cuando me violaron, muchacho, no puedo olvidarme cuando me violaron, no puedo olvidarme lo que me hicieron, no puedo olvidarme cuando mi padre se fue de casa, nos abandonó, entró ese hombre que arruinó mi casa, uno de mis muchachos. Tenía 4 años y se fue de su casa porque veía al padrastro de su mujer abusar a su hermanita constantemente. Y él agarró, tal vez molestado por ese hombre, salió de la casa, se escapó. A los 5 años fue a un reformatorio y estuvo hasta los 17 años. A los 18 ya fue directo a la cárcel. Yo le prediqué cuando él tenía cerca de 11 años, escapándose de un reformatorio. A la edad de 32 se ahorcó en una cárcel porque no podía más. Lo tuve en la iglesia, lloré como un niño, lloré muchísimo porque se me había muerto. Y eso, perdón, pero me es más valioso que cualquier reconocimiento de secretario. Poder saber que no quiero olvidar aquello que Dios me dio cuando lo conocí. Yo quiero cerrar con esto último, y es la última sal y último aceite que quiero señalar o presentar, es la que se relaciona con nosotros mismos, esa sal y aceite que es para nosotros. Y me voy a entrar en un tema que tal vez no nos gusta mucho. Me crié en el tiempo de la iglesia donde los cristianos no tomaban muchos remedios, tomar un genio era un pecado casi. No tomábamos alcohol, era una iglesia exagerada tal vez en la exigencia. Yo todavía conservo muchos de esos valores, solamente creo que he dejado de usar un poco la corbata y el saco. Pero los tengo. Esa iglesia que era exigente y en verdad creo que cuando empieza a faltarte el aceite sin darte cuenta empezás a enfermarte. Creo que cuando te empezás a encerrar es cuando empieza a haber problemas. Me gusta lo que dice Mateo 25, preste atención. Y lo relaciono con Mateo 5, 13 en adelante. Mateo 25 dice que a las vírgenes les faltó el aceite. ¿Está? Mateo 5 dice, no metan la lámpara dentro de una vasija. Y cuando dice, en Mateo 25 dice, nuestras vasijas no tienen aceite. ¿Y a qué relaciona Dios con vasija? Recuerda esa frase, ustedes no tienen, o más bien tienen este tesoro en vasos de barro. ¿Cuál es el vaso de barro? La vasija. Pero la vasija se quedó sin aceite, la tumbaron y pusieron la lámpara adentro. Ilumina todo para adentro. Y ahí es donde se va acabando el aceite de la poca que quedaba en la vasija. Se va consumiendo lo último, porque no fue a comprar al que vende. No fue a buscar aceite al que vende. Es decir, hemos dejado, y este es el mensaje, el título de este mensaje, intimidad. Hemos perdido la intimidad del que vende la sal o el que da la sal de salario. Hemos perdido el aceite de aquel que vende el aceite. Lo hemos perdido. No generalizo y tal vez no le toque a nadie. Pero tenemos que volver a comprar sal. Tenemos que volver otra vez, o más bien a recibir el salario para ir luego y comprar el aceite. Necesitamos volver a ser ungidos, porque un ungido no es un nombre, no es alguien que sube a la plataforma y parece ser la estrella del Oscar del fin de semana. Para cualquiera de nosotros, para mí lo digo primeramente. Tengo una plataforma un poco más alta que esta, lamentablemente. Tenemos que ser ungidos porque tenemos aceite. Porque los endemoniados tiemblan cuando nos ven. Porque los que están enfermos se sanan. Porque nosotros estamos sanos. Tenemos que tener aceite porque los muertos pueden resucitar.
Yo voy cerrando de esta manera porque esto es un devocional. Creo que es tiempo de pensar cómo está nuestra afectividad. En estos días, les cuento, mi esposa dijo, te saqué un turno para hacer un chequeo general. Yo no soy de ir al médico para nada desde mis 14 años. Hemos ido 2, 3, 4 veces en todos estos años por mí. Hace poco tuve una neumonía que me duró 2 días. El médico dijo, nunca vi una persona que una neumonía le duró 3 días, que no hay, parece nada ya, nada. Me dijo, tomé medicamentos, me dijo, o fue el poco medicamento que tomaste o qué, pero no hay nada. Yo tuve una visión en ese día. Yo vi que estábamos en una iglesia, estábamos en un culto, un templo. No era un templo natural, era como todo de piedra, pisos como uno puede imaginarse en Roma, esas calles. Y de repente estaba el ministerio de alabanza y oración y veo un gran río que corre en ese momento. Fueron 2 días que estuve bastante mal. Corría un agua celeste brillante y empezaba a marchar y los cantantes estaban ahí, estaba también los músicos y estaba un adorador y el agua empezó a correr y en ese momento el adorador se empieza a derretir en adoración y el río empieza a correr cada vez más y empieza a salpicar la gente y la gente saltaba de gozo, empezaba a alabar a Dios y a llorar por ese río que le salpicaba. Entendí que Dios me estaba diciendo de alguna manera, hijo, necesitas llenar nuevamente tu vasija. Estos días cuando fui a hacer el chequeo, el doctor anoche me habló y me dijo, tenés el colesterol alto, hay que bajarlo. Y me dijo, y esto, pero no es nada grave, pero tenés que controlarlo, hacer ejercicio y demás. Yo le dije, me dice, tendrías que tomar este remedio. Y le dije, dame 20 días. 20 días tengo que hablar con mi jefe. Me dijo, pastor, porque sos el pastor, no te reto. Pero te dejo que te tomes estos 20 días. Pero una cosa empecé a preguntarme, porque yo hacía fácil un mes y pico. Yo sabía claramente lo que me estaba pasando en mi cuerpo. Yo le dije al doctor, yo sentí esto, sabía que era por esto y esto y esto y esto. Y yo sé que he descuidado muchas cosas y déjeme ser sincero. Y creo que de alguna manera he descuidado mi intimidad. Yo creo que tengo que volver a esos tiempos donde ayunaba 7 días seguidos. Yo creo que tengo que volver otra vez a encontrarlo como lo encontré. Que tengo que volver a ser ese que no me interesa si agrado o no agrado a la gente, no me interesa ser un electo, pero sí ser electo de Él. Que Él pueda decir, buen siervo y fiel, y que los que vienen a mi iglesia o al templo o a la calle donde los encuentre, Dios empiece a mostrar sus milagros y maravillas cada vez más. No sé si lo voy a lograr, pero sí lo voy a intentar. Y yo sé que Dios está buscando en este tiempo gente que reflexione. Cierro de esta forma. Cuando estaba Jesús había 2 grupos. Un grupo muy bruto y un grupo muy instruido. Unos que tenían historia, sabían de todo. Conocían la historia oral y escrita de los hebreos. Eran personas muy capaces, de altos niveles. Y había otro tipo de personas que eran los que estaban al lado de Jesús. No tenían riquezas, no tenían bienes, no tenían nada más que la aptitud de seguir pegaditos a su maestro. Y eran parte, en primer lugar, de todos esos sucesos maravillosos de liberaciones de endemoniados, de resurrecciones de muertos. Esos pobres que no tenían títulos de nada, nada. No va a encontrar usted que se anunciaban demasiado. No decían, ve al apóstol Pedro, ve al pastor Pedro. No.
Allí está Pedro, ve a verlo. Era Pedro, nada más que Pedro. Era Pedro, era Pablo, era Juan, era Jacobo. Tenían algo de más valor encima. Algo que cuando Jesús se fue, el primer paralítico que encontraron se levantó y empezó a danzar. Algo que pasó cuando el Espíritu Santo los inundó, simplemente abrir la boca y una prédica, 3,000 personas se convierten. Una prédica. No es un convertido cada 3,000 prédicas, una prédica. Ellos no fueron iguales. Los demás pasaron, los que tenían títulos, renombres, los llamaban fariseos algunos, saduceos. Pero cuando miramos la historia, solamente resaltan los nombres de los que tenían un solo tesoro, aceite y sal. Los que tenían lo de arriba. Amados, estoy preocupado por la iglesia. No es la iglesia que yo conocí cuando me convertí. Y no es que me pregunto si ella cambió o cambié yo. Pero la iglesia ha perdido. La iglesia se conforma, chicos, no se ofendan, con canciones dulces. Pero se ha perdido el poder. Se han perdido las grandes señales. Pastor Horacio tiene historia de milagros. ¿Cuántos habrá escuchado historias viejas de aquel que venía por el sur y hacía milagros? Historias de que no tenían combustible porque no tenían plata. Y le metían agua en el tanque y seguían en fe. ¿Me entiende? Mi pregunta es: ¿dónde estamos? ¿Cómo estamos? Yo no he venido a lastimarlos, he venido, si están dormidos alguien, uno, a despertarlo. He venido a despertarlos como padres, como esposos, como supuestamente pastores. Yo he venido a hablarles, amados. Nuestros chicos necesitan ejemplos que brillen llenos del aceite del cielo. Creo que necesitamos tomar una decisión. Los invito a ponerse de pie. Le invito a que cierre los ojos. No tengo mucho tiempo. Simplemente levante las manos y dígale al Señor: Señor, hazme ser lo que tengo que ser para ti. Señor, ayúdame a ser lo que debo ser. Ayúdame a ser lo que quieres que sea. Ayúdame a ser ese niño apasionado, esa niña desesperada por ti. Ayúdame a ser hambriento. Quiero hablar en lenguas de verdad. No quiero repetir por repetir. No quiero ser, Señor amado, uno que por costumbre habla en lenguas. Yo quiero hablar dominado, embriagado, gobernado. Yo quiero que me vuelvas loco como lo fueron los primeros discípulos. Estos están ebrios, están fuera de sí. Yo te invito que en estos 5 minutos que nos quedan, 4, empieza a buscar el Espíritu Santo ahora. Dile: Señor, dame aceite antes de que me vaya. Hazme aceite, que esta convención me cambie. Empieza a decirle: quiero que esta convención me cambie. Quiero que esta convención me cambie. Quiero que esta convención me cambie. Tómate unos minutos. Quiero que esta convención me cambie. Yo tengo solo un devocional. No voy a invitarlos a pasar al altar. No voy a orar por ustedes. Pero sé que el que unge está en este lugar. Por lo menos debería estar. Creo que de alguna forma tenemos que empezar a atraerlo. Tenemos que atraerlo. Él tiene que encontrar un corazón desesperado. Más que una canción conmovedora a los oídos, sino una canción que conmueva a Dios. Dios tiene que encontrar un desesperado. Dios tiene que encontrar una desesperada. Dios tiene que encontrar un hambriento. Alguien que lo atraiga. Alguien que lo convenza, si me lo permite decir así. Alguien que conmueva al cielo. Que los ángeles digan: mira el hambriento ese, Dios. Espíritu Santo, empieza a ministrar ahora.
Señor amado, empieza a llenar estas vasijas ahora. Empieza a llenar los matrimonios. Empieza a llenar, Dios amado, los padres. Ahora, Espíritu Santo, te ruego que, Padre, los visites con el Espíritu y empiecen a hablar en lenguas. Comienza a cambiar lo interno, comienza a cambiar lo externo, Padre. Que se levante una generación de valientes, de adoradores, de apasionados, Señor amado. Empieza a ministrar ahora antes que nos vayamos, Señor mío. En el nombre de Jesús de Nazaret, empieza a derramar el aceite, Espíritu Santo. Empieza a derramarlo antes que sea más tarde. Antes, Señor, que sea más tarde. Antes que sea más tarde, papá. Empieza a ministrarnos ahora. Espíritu Santo, empieza a caer sobre esta gente. Me queda un minuto nada más. Ahora, Señor, empieza a llenar, 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 empieza a llorar, amigo, empieza a llorar, amiga, empieza a llorar, empieza a encontrarte con papá, empieza a encontrarte con el Espíritu Santo. Haz que tu boca se abra. El Salmo 81:10 dice: abre tu boca que yo la llenaré. Abre tu boca, dile cuán hermoso es, cuán maravilloso es, cuán supremo es, cuán altísimo es, cuán buen Padre es. Dile: Espíritu Santo, necesito que me visites en esta hora. Señor, te pedimos perdón por todo lo que no hemos hecho bien. Yo te pido que levantes una generación de ungidos, no de directivos. Serán directivos porque son ungidos. Empieza a ministrar, Espíritu Santo. Señor, serán directivos. La gente lo va a usar para que los dirijan, pero porque son ungidos. Empieza a ministrar, Espíritu Santo. Empieza a ministrar ahora. Empieza a derramar fuego, Padre. Que no paren las lenguas ni pare la adoración, Padre. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo. Ahora, Espíritu Santo.